En aquel tiempo Jesús llamó a los 12 y los fue enviando de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto, y decía: quédense en la casa donde entren, hasta que se vayan de aquel sitio. Y si un lugar no los recibe ni los escucha, al marcharse sacúdanse el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuenta Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, esto lo he dicho pues muchas veces y no sobra repetirlo, que en algún momento, después de que él conoció la renovación carismática en la vida, en el espíritu, esa transformación tan grande en la vida en el Señor, y que lo hizo tan fecundo, y un hombre de tanta virtud, un obispo de tanto testimonio en la Iglesia, de tanta esperanza para nosotros los cristianos, por la obra del Espíritu Santo en él, se le acercaron unos obispos que estaban un poco inquietos y hasta preocupados con él por lo que le estaba pasando. Y lo cuestionaron. A él lo cuestionaban mucho después de que conoció esta vida en el Señor. Y le dicen: Alfonso, ¿a ti qué te pasó? Él mismo lo cuenta en sus predicaciones. ¿A ti qué te pasó? Te devolviste a Trento, al medioevo, a la época del oscurantismo, Alfonso. Y él los miró y les dijo: no, me fui mucho más allá, me devolví al siglo I, me fui a los Hechos de los Apóstoles. Y es muy significativo que verdaderamente el Espíritu Santo a él lo condujo a lo que es la fuente de la vida, la fuente de la transformación, y es el testimonio vivo de la Iglesia de estos primeros siglos, esta Iglesia apostólica que hoy nos está testimoniando San Marcos, cuando los apóstoles obedientes a la palabra de Dios, que es Cristo mismo, Cristo encarnado, obedientes y fieles a esa palabra, se dejan llevar por Él y comienzan a predicar la conversión, y comienza a resurgir la esperanza que ya habían predicado los profetas de que en el pueblo elegido de Dios se iba a levantar un resto fiel, escogido por Dios, iba a ser un testimonio de fuego para el mundo, como lo estamos escuchando hoy. Los apóstoles salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Y por eso hoy el salmista lo canta, lo dice y también nos lo testimonia a nosotros: voy a escuchar lo que dice el Señor. A eso condujo el Espíritu Santo a Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, después de ser obispo, después de que sus seguridades y sus confianzas y su confianza, su esperanza estaba puesta en otras cosas. Un día lo cogió el Espíritu Santo y le dijo: Alfonso, así no es. Era un obispo exitoso para los criterios del mundo. Como dice el Papa Francisco hoy, iba por un camino de carrerismo, como nos pasa a muchos de nosotros los sacerdotes y a muchos pastores, que se cree que la verdadera unción es estar escalando y escalando puestos
y teniendo puestos notorios dentro de la iglesia al estilo del mundo y no al estilo del Espíritu Santo, y de hecho de Monseñor Alfonso Uribe juraban que iba a ser cardenal y que iba a ser un cardenal muy destacado en la iglesia y para el mundo, porque era un hombre supremamente brillante desde el ámbito intelectual y desde el ámbito pastoral, pero sobre todo intelectual. Mi director espiritual escribió una biografía que le pidió la diócesis sobre él. Y académicamente era un hombre intachable. Todos sus promedios académicos, todos elevadísimos. Y un día el Espíritu Santo, siendo ya obispo, le dijo: no es así. No es así. Es desde otro camino, desde otra experiencia, que transforma verdaderamente. Y Monseñor Alfonso, después de eso, que tuvo su conversión, porque fue una conversión la que él tuvo, una transformación dentro de su vida episcopal, comienza a experimentar y a gustar lo que el salmista hoy está diciendo. Basta escuchar sus predicaciones para saber que era un hombre que se gozaba, sentía, experimentaba, palpaba continuamente esta experiencia transformante del Señor. Basta escucharlo para saber que él encontró que esta experiencia no era algo externo, sino que era una profundidad interna en el alma, lo que lo llevó a ser lo que fue. Dice: la salvación está ya cerca de los que le temen y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran. Es lo que tanto hacía nuestro corazón enfermo. Mire, la gente hoy está tan llena de culpas. Y eso es un problema interior, no es externo. Hay gente que se siente acusada por todo el mundo. Se siente, no es que esté acusada por todo el mundo, pero cuando alguien está herido, está enfermo y no ha encontrado el perdón y no se ha podido encontrar con la misericordia del Señor, que salva, que restaura y que hace todas las cosas nuevas, siente que todo el mundo lo está señalando. Cuando alguien no ha podido encontrar esta experiencia de la misericordia y de la justicia de Dios, que habla de otra manera muy diferente en el corazón a lo que ella piensa por sus heridas y a lo que los demás piensan de ella por sus heridas, nunca puede disfrutar de esto que dice el salmista. Porque hay un señalamiento más terrible que el externo para nosotros, y es el que nosotros mismos nos hacemos. Hay un señalamiento más terrible que el reproche del mismo Dios para nosotros, y es el que nosotros no hemos podido solucionar por los errores que cometimos, las faltas y los pecados. Y al diablo le encanta eso, porque de ahí se puede pegar para acusar, y acaba con el que sea. Como las culpas no las puede sanar ni una terapia psicológica, ni una novalgina, ni ningún analgésico, ni ningún tratamiento médico. Como las culpas no las puede solucionar nadie, ni un papá, ni una mamá. Solo las puede curar el único que las transforma en fuente de alegría, de dulzura y de misericordia, y es el Señor. Y por eso la gente está tan enferma hoy. Miren, cada vez yo se lo escucho a los padres Andrés y Gustavo, y yo lo vivo en el ejercicio del ministerio sacerdotal. Cada vez la gente anda más desequilibrada psíquicamente. No puede, y es que tiene una cantidad de heridas y basuras dentro que no ha sido capaz de sacarlas. ¿Por qué? Porque todavía no experimenta esto que San Pablo está testimoniando hoy en la carta a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha elegido, que nos ha llamado, que nos ha redimido. Y les dice a los bautizados:
y ustedes ya por la escucha de la palabra de Dios experimentan la primicia del Espíritu, la herencia que nos trajo Cristo al hacernos hijos adoptivos. La gente, muchos cristianos dentro de la iglesia no se gozan ni se experimentan de ser hijos de Dios, sino por el contrario, viven una relación como la vive un trabajador con un patrón, un trabajador con una empresa, porque no se sienten, no se experimentan amados y perdonados por el Señor. Y no es por una deficiencia externa. Seguramente hay mucha deficiencia en nosotros los pastores, que nos falta una proclamación convencida y ungida, pero también por lo mismo, porque cuando uno tiene el corazón herido, enfermo, y cuando uno no ha experimentado esa gracia, ese raudal de la misericordia del Señor, pues tampoco puede cantar las misericordias y las justicias del Señor, ni las puede testimoniar. Pero no es un problema externo, es un problema de nosotros mismos, que no nos hemos detenido a escuchar la belleza, la hermosura de la palabra del Señor, que nos trae toda la solución para nuestras enfermedades. Voy a escuchar lo que dice el Señor, voy a atender a cada una de sus palabras. Por eso David, cuando peca y peca tan gravemente, no se pone a buscar consuelos humanos, no se pone a buscar terapias humanas, no se pone a buscar medicamentos humanos. Él sabe a quién tiene que buscar. Ten piedad de mí, Dios mío, por tu inmensa compasión borra mi culpa, porque lo peor que puede cargar un ser humano en la vida es la propia culpa. De eso no lo va a liberar nadie, ni es capaz de liberarse a sí mismo. Solamente el Señor. Y por eso se lo dice David al Señor: borra del todo mi delito, mi culpa, bórrala del todo, limpia mi pecado. Solo cuando nosotros busquemos esa curación, esa liberación que necesitamos en nuestro interior, a los pies del Señor, podremos cantar lo del salmista: la misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. Llega una persona y me dice: Padre, pidió que la atendiera, y dice: Padre, es que yo le tengo que contar detalladamente porque he vivido un proceso muy difícil. Gracias a Dios encontró a los hermanos en alguna misión y fueron encauzando a esta persona. Y me dijo: pero a mí ya me han visto pues varias personas, me han visto exorcistas, incluso ya he acudido ante obispos para que hagan oración por mí. Pero todavía tengo un problema que no puedo, yo ya estoy yendo a misa todos los días, rezo el rosario. Y yo escuchaba impactado esto mientras me iba describiendo una historia, un testimonio aterrorizante. Claro, esta pobre alma estaba viviendo eso terrible, era una cárcel, un infierno, peor que un purgatorio. Y mientras me iba contando eso, se me venían a la memoria los cánticos de alabanza de los salmos. Cuando cuentan esto que cuenta el salmista: el Señor ha estado grande con su pueblo, ha estado grande con nosotros. Y mientras me cuenta, el demonio comienza a oprimir a esta persona ahí. Le temblaba todo, su cuerpecito, sus manos. Y yo por dentro decía: esto es una verdadera cárcel. Pero también en mi interior había una ilusión muy grande, porque dije: aquí está el que la puede curar. Yo no puedo hacer nada, pero Cristo sí hace presente en el sacramento del orden sacerdotal, no por mérito mío, cualquier sacerdote. Y entonces yo sonreí, abrí la Biblia y comencé a rezar, creo que el Salmo 70, no recuerdo bien. Y mientras lo rezaba, el demonio lo oprimía. Y seguía rezando el Salmo, cuando de repente siento que cierra sus ojitos
y deja de movérsele el cuerpo. Y a mí me impactó algo que estaba pasando. Por la escucha de la palabra de Dios, esta persona estaba quedando libre. Solamente fue leerle un salmo. Y yo dije, pues voy a leer otro, ¿sí? Y busqué inmediatamente otro salmo y comencé a leerlo muy despacio. Y mientras le leía un salmo, le dije, abre los ojos, ¿te das cuenta de lo que está pasando? Y entonces me dijo, sí. Y le dije, mira que es muy sencillo, solo es escuchar la palabra de Dios y ya. Y entonces terminamos de leer el salmo. Eso fue en cuestión de minutos, 4 o 5 minutos, no sé cuánto me demoré leyéndole ese salmo. Y cuando terminé de leerle el salmo, le dije cómo se siente. Y entonces levanta los brazos y me dice, Padre, yo no sé qué me pasó. No sé qué me pasó, pero me siento libre. Y le dije, pero mira, hay un signo que manifiesta que ya estás libre de verdad. Tienes paz en tu corazón. Y me dijo, sí, mucha. Le dije, listo, ya. La justicia y la paz se besan. La paz en el corazón, esa paz sobrenatural del Señor, es la que manifiesta la libertad que Dios nos trajo. No es esa paz que prometen externamente, no es esa paz de pactos, de documentos, de firmas, esa no sirve para nada. Le dije, ¿ya estás libre? Ahora, eso no significa que el demonio no te va a molestar, te va a hacer la vida imposible, pero muy sencillo. ¿Tú qué tienes que hacer? Ya aprendiste. Mantén la palabra de Dios y tú ya sabes, cuando te venga a molestar lo vas a sentir. Coge la palabra de Dios y cree lo que estás leyendo, créelo firmemente que así es y ya, hasta que lo canses, porque Él se termina cansando. Cuando Él encuentra una persona que confía, que cree, le da miedo. Huye de pavor, de literal pavor. Ahora, cuando Él se da cuenta de que una persona es desconfiada y que es cobarde y que se deja llenar de miedo, se la monta. Y le hace ver una cosita pequeñita, se la hace ver así y Él se divierte, asustando y manipulando y metiéndole miedo a todo el mundo. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. Miren, una persona enferma no tiene esperanza. Mira hacia el futuro y todo lo ve terrorífico. Y no, Padre, todo va a ser peor que lo que estoy viviendo ahorita. Porque no vive de la esperanza del Señor. Hace poco, en un retiro de sanación que dimos acá, abrimos ese retiro con un testimonio de un santo vietnamita, Pablo Levao Thu Sinh. Y entonces un sacerdote que fue capturado por un Estado comunista y lo martirizaban de una manera terrible, todos los días. Tanto que llega a describir esa cárcel como un infierno. Ante él hacían las cosas más horrendas, impuras, para atormentarlo. Y él escribe una carta a unos seminaristas para motivarlos. Y en esa carta les describe todos los horrores que vive en esa cárcel, para motivarlos, ¿sí? Porque así es que se motivan los cristianos. Y les describe punto por punto en qué consiste y les dice, esta cárcel es un completo infierno. Y después de que describe, comienza a decir, pero Dios, que es rico en misericordia y que es poderoso, me llena de gozo y de alegría. Cambia mis tristezas por gozo y cambia los tormentos por dulzura, porque es eterna su misericordia. En la vida cristiana hay gente
que se dedica peleando contra la tribulación y el sufrimiento y contra la prueba, y quiere cobardemente huir porque no se quiere enfrentar a nada, y eso es peor, porque terminan más enfermos. Cuando el Señor llamó a Daniel, a Azarías, a los 3 jóvenes para que fueran fieles, no los eximió de que el emperador los capturara, de que los vieran y que incluso prendieran el horno de fuego 7 veces más fuerte de lo que lo prendían para castigarlos, y no los eximió de que los tiraran al fuego, porque Dios quería hacer una cosa más grande en ellos. Quería suscitar la fe, la esperanza en Él. Y a pesar de las pruebas, ellos no se resistieron, se dejaron llevar amarrados allá y los tiraron al horno de fuego. Y no renegaron contra el Señor, ni murmuraron contra Él, ni lo tentaron. Porque a veces en medio de la prueba podemos caer en tentar a Dios. Sácame de acá, y si no me sacas no te sigo, y si no me sacas de acá entonces no voy a ser fiel a ti. Eso es tentarlo. Eso es un cristianismo protestante, meramente luterano. No. A San Pablo se lo enseñó muy bien el Señor. Ese aguijón quítamelo. Es más, San Pablo le llega a decir a Cristo que se aleje de él, porque por seguirlo, ese aguijón lo está atormentando, y es un delegado de Satanás que entre más fiel quiere ser a Cristo, más lo atormenta, más lo tortura. Y hay una traducción donde San Pablo, que es más precisa, le dice a Cristo: aléjate de mí mejor, porque ya no aguanto. Por seguirte me está pasando todo esto. Y el Señor le dice: Pablito, yo no te voy a quitar eso, ¿sí? Yo no te lo voy a quitar. Yo te voy a dar mi gracia, que es mejor que si te quitara esa prueba. La fuerza del Espíritu Santo, esa de que está hablando San Pablo, es mucho mejor que si nos bajaran de la cruz, que si nos quitaran las tribulaciones y las pruebas, que si nos quitaran los perseguidores, que si Dios cogiera y amarrara al diablo y lo llevara por allá lejos para que no nos molestara. La gracia del Señor, la fuerza de su Espíritu, esa primicia que ya nos dio en el bautismo, es mucho más grande, más hermosa, más extraordinaria, que el Señor acabara con todos los demonios del infierno. Porque quien cree en esa gracia y se acoge a esa fuerza y a esa gracia, atormenta al diablo y atormenta a los enemigos de Dios, como está pasando hoy con el profeta Amós, que no tiene miedo. Y lo están amenazando: te tienes que ir. Y dice: no, ni soy profeta ni hijo de profeta, yo no tengo especialización en profetizar, soy un campesino, pero Dios me escogió. Y no les está gustando lo que les estoy diciendo, pues aquí se lo voy a volver a repetir. Si no se convierten, si no vuelven al Señor, si no escuchan su palabra, si no son obedientes a Él, les van a venir muchas desgracias. Es que la desgracia es eso: ponerse a confiar uno en otra palabra, en otra promesa que no es la palabra del Señor, irse detrás de falsos profetas, detrás de falsos maestros, detrás de leyendas y mitos de vida cristiana, y no acogerse a la palabra del Señor. ¿Saben por qué hay tantos cristianos tan mal? Y no logran encontrar como la paz y el regocijo, porque su esperanza no está en la palabra de Dios. Desde hace tiempo abandonaron la Biblia, y los que la cogen casi que por obligación o porque les toca, no por vocación, por amor, porque ahí encuentran la salvación. Y la gente dice que es que no tiene tiempo. Mentiras. Uno se pone a escucharlos. Yo que vivo escuchando gente, sí tienen tiempo, pero para otras cosas, no para meditar la palabra del Señor. Miren, yo escucho testimonios de gente, padres de familia, familias enteras que en estos momentos
se reúnen como familia 15, 20, 30 minutos porque les gusta, otros hasta más, y no es un impedimento para que desempeñen su oficio cotidiano a leer y a meditar la palabra de Dios. Yo los conozco, y no uno ni dos, varios. Llega un padre de familia, un hombre que trabaja todos los días para sostener su familia, y me dice: padre, ¿saben que yo no entiendo el catecismo, pero ya me lo compré, y todos los días con mi esposa nos sentamos a leer el catecismo? Y ¿sabe qué? Ya hasta los niños se nos están acercando a preguntarnos cosas. Maravilloso. Y la gente entretenida por ahí en grupos, en lugares que parecen más sectas que comunidades católicas, y olvidando la fuente que es el Señor. A nosotros la Iglesia, en nuestros inicios, los hijos y las hijas del Fiat, la Iglesia, con nuestros obispos que nos han guiado como padres y maestros, nos hicieron un bien tan grande. Un obispo nos pidió que hiciéramos la lección todos los días, y eso fue un regalo fascinante. Nuestra fundadora, para ella era un deleite, ¿sí? Y aquí había veces que con ella nos podíamos pasar hasta 2 y 3 horas escrutando la palabra del Señor. Eso lo hizo la Iglesia. Nos dijo: no se entretengan en distracciones, céntrense en la palabra del Señor. Y el gran auxilio para esta familia religiosa siempre ha sido el Señor y su palabra. La gente sufre, está perdida, confundida, porque no medita la palabra del Señor, porque se están llenando de basura, de mitos, de leyendas sobre vida cristiana, de fábulas de vida cristiana, de fábulas de fe, pero no estamos escuchando la palabra del Señor. Y es tan sencillo entenderla. La palabra de Dios no es complicada. Somos que estamos llenos de tanta cosa que no es la palabra del Señor, de tanta basura, de tanto criterio mundano, que por eso no entendemos nada. Pero hasta un niño, yo he contado el testimonio de un niño chiquito un día que se me acercó a preguntarme qué estaba haciendo, y le conté que era la Biblia y lo que decía, y lo entendió perfectamente. Pidámosle a la Virgen que nos regale esa simplicidad de su corazón, esa sencillez de su corazón, para aferrarnos a la palabra del Señor. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz y la salvación a sus amigos. La salvación está cerca de los que lo temen, y la gloria habitará en nuestra tierra. Si queremos llegar a esa experiencia profunda del amor de Dios, busquémoslo en su palabra, que su palabra misma nos va a llevar a su presencia eucarística y a descubrir todos los tesoros del cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.